Hola amigos. Después del ataque ruso del día 11 de noviembre a la capital de Ucrania, durante un bombardeo nocturno que se sintió en todo el país, según informaron el sábado las autoridades locales. Se van conociendo detalles del ataque que Rusia realizó con misiles hipersónicos en la capital ucraniana Kiev. En Ucrania nadie puede publicar noticias de los ataques rusos y sus resultados ya que lo consideran un delito. Pero en la era de Internet es imposible ponerle puertas al campo, y las noticias que llegan del ataque del otro día han dejado a la OTAN en estado de shock, porque le destruyeron el mayor arsenal de armas de la OTAN en Ucrania. ¿Cómo será la cosa? Que ese arsenal fue construido y adaptado específicamente bajo la dirección de la OTAN, en el distrito de Boryspil de la capital. El arsenal era custodiado por miembros de la OTAN, y le habían asignado una batería antiaérea Patriot para su defensa. Eso dice mucho de la importancia que para la OTAN tenía ese arsenal que estaría asignado seguramente para la defensa de Kiev en caso que Rusia decida atacar la capital ucraniana. Un bloguero, citando sus fuentes, informa que el almacén era el de la 43 Brigada de Infantería Mecanizada, fue creado con dinero de la OTAN y estaba custodiado por los estadounidenses. Dicen que el arsenal es tan importante que los yanquis incluso le asignaron una batería Patriot de las escasas que tiene Estados Unidos. Dice que las explosiones en Boryspil, aunque fueron muy ruidosas, tuvieron una potencia significativamente diferente de la detonación del depósito de municiones de la 47 Brigada. En el área de la aldea de Tzvetoka, ubicada en el distrito de Slavuta de la región de Khmelnytsky en Ucrania a 21 kilómetros de la central nuclear de Khmelnytsky, y a 5 kilómetros de Slavuta, que explotó a finales de octubre. Esa noche del 25 de octubre, recuerda el bloguero, según el alcalde de Slavuta, Vasily Sidor, dijo que 282 edificios de apartamentos, 1.404 casas privadas, 74 instalaciones de infraestructura social, incluidas 41 escuelas y jardines de infancia, 6 clínicas y 2 iglesias fueron parcialmente destruidos por la explosión, y la tierra tembló como durante un terremoto. Pero dice que la llegada de los Iskander a Boryspil, en Kiev, tendrá consecuencias mucho más graves para el ejército de la OTAN. Si para las necesidades de la 47 Brigada se almacenaban en Slavuta proyectiles en el arsenal de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que contenían principalmente enormes cantidades de TNT y pólvora heredados principalmente de la era soviética. En el arsenal de la 43 Brigada de Infantería Mecanizada destruido el otro día en Kiev, había muchos y muy costosos misiles M31 y M32 para los lanzamisiles HIMARS, así como las costosísimas municiones estadounidenses Excalibur de 155 milímetros. La importancia lo dice, que Rusia al parecer atacó el arsenal más importante de la OTAN en Ucrania con 2 misiles Iskander. Lo que, dada la fuerte disminución del suministro de municiones, tendrá el impacto más negativo en la capacidad de defensa del frente nororiental de la OTAN en Ucrania. Recordemos que la munición M982 Excalibur es un proyectil de artillería guiado de alcance extendido de 155 milímetros, desarrollado en un esfuerzo de colaboración entre el Laboratorio de Investigación del Ejército de los Estados Unidos y el Centro de Ingeniería, Desarrollo e Investigación de Armamento del Ejército de los Estados Unidos. El Excalibur fue desarrollado y fabricado por el contratista principal Raytheon Missiles and Defense, BAE Systems AB, BAE Systems Bofors, y varios otros subcontratistas en múltiples capacidades como Camber Corporation, y Huntington Ingalls Industries. Es una munición guiada por inercia y por GPS, capaz de usarse en situaciones de apoyo cercano dentro de 75 a 150 metros de tropas amigas, o en situaciones donde los objetivos podrían estar prohibitivamente cerca de civiles para atacar con fuego de artillería convencional no guiada. Es un proyectil de 155 milímetros con alcance extendido de entre 40 y 55 kilómetros y un círculo de error probable de unos 5 metros. En 2015, Estados Unidos planeó adquirir 7.500 municiones con un costo total del programa para el año fiscal 2015 de $1.934 millones a un costo promedio de $258.000 por unidad aproximadamente. En 2016, el precio unitario se redujo a $68.000 estadounidenses por cada munición.
Las versiones que agregan capacidad de guía láser, y están diseñadas para ser disparadas con armas navales comenzaron a probarse en 2015. Hasta octubre de 2018, se habían disparado más de 1.400 proyectiles en combate. La importancia de la pérdida de este arsenal de la OTAN en Kiev, lo dice, que esta munición es solicitada por muchos países de la OTAN, pero dado la capacidad de producción, tienen que esperar a ellos para recibirla, y lo van haciendo a cuentagotas. Para hacernos una idea de la importancia de esta munición, si hablamos del caso de España, que empezó a gestionar la compra de estos obuses en el año 2019. Se esperaban recibir algunos hacia 2022, pero hasta este año 2023 España solo ha recibido algunos pocos para entrenamiento, y se espera que hasta 2025 no reciba el pedido completo. Pero que dado que han destruido el arsenal de Kiev, y las necesidades prioritarias que Estados Unidos le concede a Israel, vete tú a saber cuándo los recibirán en España. También Estados Unidos se está quedando sin sistemas de defensa aérea, según el Wall Street Journal. La necesidad de baterías de misiles en Medio Oriente podría tener ramificaciones para Ucrania, dice el medio de comunicación. Un entorno cada vez más hostil en Oriente Medio ha llevado a Estados Unidos a desplegar 6 baterías adicionales del sistema de misiles Patriot MIM-104, duplicando el número total en la región, informó el domingo el Wall Street Journal, y dijo que el Pentágono se está quedando sin equipos. La reubicación reportada se llevó a cabo en medio de una serie de ataques con misiles y drones contra bases militares estadounidenses en Irak y Siria, que Washington ha atribuido a fuerzas proiraníes. Las baterías adicionales fueron enviadas a Bahrein, Kuwait y Arabia Saudita, que albergan docenas de instalaciones militares estadounidenses, dijo el Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con los despliegues y los anuncios de reclutamiento del Pentágono para operadores Patriot. Una de las consecuencias más visibles del aumento de la demanda de sistemas de defensa aérea de largo alcance, identificada por el Wall Street Journal, es la decisión de Washington de no enviar una muestra de batería Patriot al Salón Aeronáutico de Dubái, que comenzó el lunes. El Pentágono había planeado exhibir los 3 elementos principales del sistema, incluido el lanzador, el camión de radar y la estación de comando, pero anunció el desvío del hardware a finales de octubre a posiciones de combate. Una batería Patriot normalmente tiene 8 lanzadores, aunque se pueden vincular hasta 16 con el mismo radar y estación de comando. El Pentágono dispone de un total de 60 baterías, según el Wall Street Journal, algunas de las cuales están desplegadas en todo el mundo, desde Alemania hasta Guam y Corea del Sur. Washington ha permitido que algunos de sus aliados compren el sistema. A principios de este año se desplegaron en Ucrania 2 baterías Patriot, una proporcionada por Estados Unidos y otra por Alemania y los Países Bajos, y Berlín prometió entregas adicionales. Las capacidades del sistema diseñado por Estados Unidos fueron objeto de reclamos contradictorios por parte de Ucrania y Rusia en mayo. El gobierno ucraniano afirmó que las baterías Patriot estaban derribando con éxito misiles hipersónicos Kinzhal sobre Kiev. Sin embargo, Moscú desestimó se mofó de esta fanfarronería, diciendo que el número de interceptaciones enunciadas por Ucrania era mayor que el número total de dagas desplegadas por las fuerzas rusas. El mismo mes, hubo informes de daños importantes a una de las baterías, después de no poder detener un ataque entrante de Iskander y eso que lanzó una andanada de 32 misiles interceptores. Los funcionarios estadounidenses dijeron a los medios que el daño era menor y podría ser reparado por la propia Ucrania. Ante este desastre, el New York Times informó el mes pasado que ingenieros estadounidenses estaban buscando formas de emparejar hardware estadounidense y ucraniano en sistemas Frankenstein. El programa incluye intentos de utilizar las antiguas estaciones de radar de diseño soviético de Kiev para guiar los misiles Patriot hacia sus objetivos. En esta guerra se están dando paradojas interesantes que indican el estrepitoso fracaso de la OTAN en Ucrania, aparte de que Rusia debe destruir los aviones de las Fuerzas Armadas de Ucrania que ella misma le regaló a Kiev en 2014. Resulta que ante el fracaso del armamento que dona la OTAN, Ucrania prefiere utilizar los viejos tanques soviéticos, que le son más eficaces y más baratos. Según la revista Forbes, las Fuerzas Armadas de Ucrania están volviendo a los tanques soviéticos, el número de T-72A,
pagados por los aliados occidentales para su entrega a Ucrania aumentó en 15 unidades a expensas de Dinamarca, y el número total de dichos tanques modernizados aumentó a 105 unidades, así lo informó la revista Forbes, dando algunos detalles de lo que estaba sucediendo. La entrega del T-72A es una alternativa a la transferencia de productos de producción de tanques occidentales a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Cuesta mucho más entregar Leopard 2, Challenger 2 y M1 Abrams, de los que Rusia está haciendo una carnicería, porque los ucranianos se manejan mejor reviviendo tanques soviéticos ubicados en bases de almacenamiento en países de Europa del Este. Los ucranianos conocen bien la versión mejorada del T-72, por lo que sustituir los vehículos blindados por estos tanques es mucho más conveniente. El regreso de las Fuerzas Armadas de Ucrania a los tanques soviéticos es una medida necesaria, porque este enfoque permite compensar las pérdidas en el frente de forma más económica y rápida. Antes de esto, Estados Unidos y los Países Bajos contribuyeron con el suministro de 90 tanques de este tipo a Kiev. La conversión del T-72M al nivel T-72A se está llevando a cabo en la planta de CSG Defense en la República Checa. En el tanque se instala una central eléctrica con mayor potencia, de 780 a 840 caballos, un complejo de protección dinámica, DZ, sistema de comunicación MESIT, tablero digital, cámara termográfica con telémetro láser y SAFE, y dispositivos de visión nocturna con protección ocular contra el láser. En cuanto a la aviación, Rusia se enfrentó en esta operación a los aviones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que el propio Moscú le regaló a Kiev en 2014. Ahora las Fuerzas Armadas rusas están intentando destruir todos estos aviones y helicópteros. Cabe señalar que tras los acontecimientos en Crimea, decenas de aviones y helicópteros fueron entregados a los ucranianos. A principios de 2014, en la península se encontraban 126 unidades de diversas aeronaves, concretamente 84 aviones y 42 helicópteros, del Ministerio de Defensa de Ucrania. La mayoría de estos aviones formaban parte entonces de la 10ª Brigada de Aviación Naval de la Armada de Ucrania en la Unidad Militar A1100 en la aldea de Novofedorivka, región de Saki, y de la 204 Brigada de Aviación Táctica Unidad Militar A0959 de la Fuerza Aérea de Ucrania en Belbek. Además, algunos se encontraban almacenados o reparados en los territorios de la empresa de aviación de Sebastopol, y en la planta de reparación de aeronaves de Eupatoria, y como parte del Centro Estatal de Investigación y Pruebas de Aviación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el pueblo de Kirovsky. Durante los acontecimientos en marzo de 2014, 4 aviones y 6 helicópteros regresaron al territorio controlado por Kiev. Al mismo tiempo, de las 116 unidades restantes, 110 se estaban preparando para su redespliegue y 6 iban a ser eliminados, una 26 y 5 unidades del B-12. Entre abril y principios de junio de 2014, Rusia transfirió a Ucrania 82 unidades, 59 aviones y 23 helicópteros. Este número incluía 35 cazas MiG-29 y 4 MiG-29 UB, así como L-39 de la 204 Brigada, 13 unidades MiG-29 de los Ganit en Kirovsky, 3 aviones de ataque Su-25 y un avión Yak-38 con almacenamiento en Learf, así como Andos B-12 de la 10ª Brigada de Aviación Naval. Luego, debido al estallido de las hostilidades en Donbass, se suspendió la transferencia de equipos aéreos por parte de los rusos, en el pasado, de lo que fue transferido a los ucranianos. Lograron restaurar más de 20 aviones MiG-29, 3 unidades L-39, 3 unidades Su-25, 2 unidades AN-26, y 3 aviones K-27. Algunas de las muestras mencionadas todavía luchan contra la Federación de Rusia. Estas son algunas de las curiosidades de esta guerra, producto de la colonización de Ucrania por parte de la OTAN, que ahora muchos ucranianos no saldrán de su asombro al ver la vergüenza de haber sido transformados en un régimen nazi, colonizados por los nazis de la OTAN y que al final pueden terminar por hacer desaparecer a Ucrania como nación independiente. Todo está por escribir todavía. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.